Herodotum patrem historiae. Esta frase que Cicerón enuncia casi de pasada, ha establecido Heródoto como padre de esta ciencia y se ha venido repitiendo a despecho de los logógrafos y de Cateo principalmente. No obstante, no es tampoco equivocado, en primera instancia porque demuestra el valor que para un filósofo de la talla de Cicerón encerraba la obra herodoteana, así como el hecho de que este pasaje se confronta con la verdad de la historia y el deleite de la poesía, colocando a Heródoto más allá del relato escueto y minucioso y haciendo de él un estudioso de la verdad, un buscador de hechos, un reflexivo investigador. Señala al respecto Evans: Heródoto fue el padre de la historia y sin embargo, al poco tiempo que fue publicada su historia, comenzó a padecer una reputación ambivalente que no es fácil de explicar. Hay que señalar en descargo de tal reputación que a diferencia de hoy, en la antigüedad no era deleznable que un historiador inventara, es decir, que fuera creativo al momento de exponer los relatos, pues la historia, como la filosofía de la que surge con mucho, abrevaban ambas de la poesía y la mitología. De Heródoto es su inmediato colega Tucídides, y de quien plausiblemente proviene toda la mala reputación de nuestro Heródoto. De tal suerte, parece más apropiado repasar las ideas del ateniense para identificar el problema que suscitó el descrédito del padre de la historia. En principio podemos identificar semejanzas entre los dos historiadores: su afán educativo por medio de la historia y su temática idéntica, la guerra. Pero Tucídides, como veremos más adelante, critica el método histórico de sus predecesores, entre los que se encontraba Heródoto. Pero Evans señala que más que en la diferencia metodológica, hay que notar que el concepto mismo del tema es diferente en ambos autores. La guerra en Heródoto tiene que ver con causas que emergen de las costumbres y de los usos de los pueblos. Tienen un enfoque más amplio, más holístico de los fenómenos históricos. Tucídides postulará que la guerra es el resultado exclusivo de la política de las naciones y la auscultación de costumbres antiguas o de sus usos particulares de los pueblos es inútil. Quizá por ello, por esta tradición tucidídea, es que Heródoto sigue cargando con la acusación de inventor y su paternidad de la disciplina es cuestionada. La metodología tucidídea de gran alcance en dicha ciencia provocó el desprecio de otra visión que, por otro lado, hoy en día se rescata al recurrir a sistemas más eclécticos al momento de juzgar los fenómenos históricos. Por otro lado, creo que habría que tomar en cuenta el momento de recordar a Heródoto como padre de las mentiras, que tal señalamiento podría igualmente surgir de la envidia profesional. A pesar de los denuestos en su contra, nuestro autor fue muy leído y respetado, de Cicerón a Luciano de Samosata, pasando por Dion Casio, Arriano, Eliano o Filóstrato, y llegando a la época bizantina con Procopio de Cesarea y el patriarca Focio. Heródoto siguió siendo punto de referencia no solo como historiador, sino como escritor. Como afirma Ramírez Trejo, Heródoto es padre de la historia científica, pues su obra cumple expresamente con las características de tal ciencia: la averiguación de la verdad en la historia para conocimiento de lo humano, convirtiendo el relato mítico en ciencia histórica y consiguiendo una revolución literaria. Dicha revolución es clara en el sentido mismo que Heródoto da al término historie, como búsqueda racional de la verdad. Heródoto es el creador de la historia universal, aquella consciente de su pasado y de su presente, atendiendo a los ámbitos supranacionales, a las conexiones entre los diferentes estados, pero centrándose en el agente humano. Es el creador de la primera obra extensa en prosa y el primer autor griego que con criterios de
practicidad, se propuso relatar una historia que superaba los estrechos límites locales de sus predecesores logógrafos, examinando las causas y desarrollo del enfrentamiento entre helenos y persas de un pasado lejano a uno próximo, abarcando todo el mundo conocido en su época. Como investigador, Heródoto no es un fanático partidario ni de griegos ni de bárbaros, no menosprecia unos a favor de otros. Espartanos, atenienses, persas, egipcios, tracios y escitas, todos son elogiados o censurados por sus virtudes o sus defectos. Muchos lo tildan de ser un mero cuentacuentos, pero como afirma nuevamente Ramírez Trejo, eso es para aquellos que miran de soslayo y no profundizan en los textos. Heródoto nació en la colonia doria de Halicarnaso, en la costa caria de Asia Menor, la cual no obstante poseía una fuerte raigambre jonia. Su fecha de nacimiento se debate entre los años 490 a 480, siendo el 484 el más probable. Si bien dicha aserción parte del hecho mejor datado de la fundación de Turios, en que probablemente participó el historiador, y suponiendo la acostumbrada acmé de unos 40 años. Fundada por colonos dorios de Trecén, Halicarnaso era una ciudad con gran mezcla de elementos étnicos, lingüísticos y culturales, donde finalmente se introdujeron también elementos jonios, dada la cercanía con aquellas colonias, así como los autóctonos de la población caria. No podemos dudar de tal ascendencia de Heródoto, basta con corroborar el conocimiento que sobre Halicarnaso demuestra, así como de su zona circundante. Algunos datos que proporciona son indudablemente información de origen halicarniense, como lo es la figura de Artemisa, tirana de Halicarnaso, y cuyas actuaciones magnificadas seguramente provienen de informadores halicarnienses. Su padre era de estirpe caria, claramente identificable en su nombre, Lixo, tal como lo fue igualmente el apelativo de su tío paterno, Paniasis, a quien ya revisamos. Pero su madre, Drío, era Helena, y su raíz griega se denota en la adopción de nombres para sus hijos, Heródoto y Teodoro. De todo ello se deduce la educación del futuro historiador dentro de una de las familias más renombradas de Halicarnaso. Paniasis habría despertado la afición de Heródoto por la poesía y sus inseparables compañeras, las leyendas y tradiciones, aunado a un gran amor por la libertad. Como en tantas otras ciudades de la zona, en Halicarnaso, Persia ejercía su poder mediante un tirano. En tiempos de Heródoto era Ligdamis, nieto de la respetada Artemisa. La enérgica oposición ejercida por Atenas provocó la liberación de muchas ciudades jonias de la mano persa. Por ello en Halicarnaso debió existir un partido antitiránico, y una de las familias más comprometidas en tal causa fue la de Heródoto. Implicados en una conjura contra Ligdamis, que éste logró reprimir, terminó en la ejecución de Paniasis y en el destierro de Heródoto a la isla de Samos, quizá un poco antes del triunfo de Simón en el 467 a.C., fecha que marca el fin de las tiranías asiáticas. De su estancia en Samos, apenas hay noticias fidedignas, pero no se puede dudar del hecho, puesto que a lo largo de su obra se reconoce el conocimiento de la historia, topografía y maravillas de la isla, por la que sentía un gran cariño, al punto que desestima muchas tradiciones antisamias que circundaban en el mundo griego. Samos supuso para Heródoto un estrecho contacto con el espíritu jonio que le permitió ampliar el bagaje intelectual adquirido en su propia patria. Carlos Schroeder supone que allí también pudo nacer la inquietud viajera del joven historiador, su ansia de saber más. No sabemos cuánto tiempo pasó en Samos, pero la Suda refiere que regresó a Halicarnaso y figuró en la expulsión de Ligdamis ocurrida en el 454, cuando ya era tributaria de la Liga Délica. No obstante, Heródoto no se quedó mucho tiempo en su patria.
Entre esta fecha y la de la fundación de Turios, nuestro autor realizó sus famosos viajes y podemos elucubrar que lo impulsó el ánimo de ver el mundo y el de conocimientos, como él mismo le atribuye a otros viajeros como Anacarsis o Solón. Ahora bien, no sabemos con exactitud de qué medios económicos disponía para lograr tales viajes. Se aluden dos hipótesis: que fuera un rico comerciante de tejidos, dado el conocimiento que tiene de la materia, o bien que fuera para realizar sus lecturas públicas, algunas de cuyas partes ya tendría redactadas, pero ambas posibilidades son indemostrables. Aprovechando las relaciones menos tensas entre griegos y persas, Heródoto recorrió los más importantes lugares de sus días. Si bien no sabemos la cronología relativa de los mismos, con excepción de su viaje a Egipto, cuna de la civilización según los helenos de la época, que podemos fechar en el 449 a.C. Heródoto remontó el Nilo. Llegó a Tebas visitando las principales ciudades, Menfis y sus pirámides, Sais, Bubastis, Buto, Heliópolis y Elefantina. Seguramente pasó a territorios fenicios visitando Tiro y Caditis. Debió alcanzar Babilonia, pero no Ecbatana, y es dudoso que visitara Susa, aunque menciona el pozo petrolífero que existía allí, a unos 35 kilómetros de la mencionada ciudad. El segundo viaje importante fue a Escitia, en la desembocadura del Danubio, principalmente, sin penetrar en el interior del país, por lo que los datos que ofrece son de testimonio oral, salvo los que da con respecto a la península de Crimea, y no debió alcanzar la Cólquide, informándose de esta otra zona solamente, pues ninguno de los datos que aparece en su texto permite suponer que estuviera en el Mar Negro. El tercero y último de los viajes fue a la Magna Grecia y Sicilia, así como una estancia en Cirenaica, donde se informó del territorio libio. El propio Heródoto reconoce que no visitó el Mediterráneo occidental por hallarse bajo la influencia cartaginesa que no permitía la injerencia griega en su esfera de dominio. Entre el 447 y el 443 pasó algunas temporadas en Atenas, al tiempo que visitaba los lugares más importantes de la Hélade, las islas y el Asia Menor, donde entró en contacto con naturales para todas sus informaciones. Pese a que ni en su obra ni en la tradición subsiguiente hay una mención explícita de una estancia en Atenas, no cabe la menor duda, puesto que detalla la topografía e historia áticas, más porque la ciudad de Palas era en aquel momento la campeona sobre los bárbaros, tema central de su obra. Para Schroeder, incluso fue allí donde adquirió su definitiva concepción de una historia universal. Esta magna obra fue dividida posiblemente por los filólogos alejandrinos, especialmente Aristarco, quien le dio el actual número de 9 libros, y los nombres de las musas que preceden a cada uno serían incluso posteriores, apareciendo atestiguada por primera vez en la Crónica de Lindos y en Diodoro de Sicilia. Esto ha provocado que se dude de la obra como una pieza entera desde la misma antigüedad. Los problemas que presenta son plan y finalidad, cronología y totalidad. El propio Heródoto llama sus narraciones logoi, con un claro interés etnográfico, y así seguía la línea de sus predecesores. ¿Tuvo la obra un plan formulado o fue siendo añadida desde su primera concepción?
Hay quien así lo piensa. Alvin Lesky sugiere que todo cambia con su visita a Atenas, donde parecía evidente que el gran acontecimiento que modificó la dirección de la historia universal fuera precisamente el duelo entre helenos y persas, entre Occidente y Oriente, y que determinó la victoria de Grecia, la victoria de Atenas. Por ello, los libros primero al cuarto son una especie de prólogo e introducción al eje de la narración, dicho duelo. Tales libros contienen la descripción de los pueblos subyugados o incluidos en la expansión del imperio persa. Sobre el horizonte de este coloso surge un pequeño pueblo de ánimo discorde, Grecia. El contraste es de gusto dramático. Después de la aparición del persa en el Egeo y la insurrección jonia, el enfrentamiento desigual se hace apremiante e inevitable y dominará la narración desde ese momento. El proemio, obviamente escrito al final de la obra según el filólogo alemán, debió tener en cuenta todo el material y por ello promete empresas grandes y maravillosas, tanto de griegos como de bárbaros, y casi de soslayo la razón de por qué llegaron a tan fatal enfrentamiento. Así, el prólogo son propiamente 4 libros y por ello resulta demasiado amplio y difuso, con una desproporción incluso interna, es decir, en los diversos logoi que lo integran. Mientras que los libros quinto al noveno, que representan el verdadero punto de convergencia del interés, se presentan casi como una digresión. Sin embargo, se ha sugerido por el contrario que en Heródoto se halla una unidad clara si se sabe cómo buscar. Para Carlos Schroeder y sus fuentes, Heródoto es una muestra de lo que se ha dado en llamar composición literaria abierta, una que no opera rectilíneamente como se espera en Occidente, sino que intercala todo tipo de retardaciones y digresiones al argumento central. Dicha tradición habría que remontarla más allá de los logógrafos aludidos por Lesky y que alcanzaría al propio Homero, pues su pieza épica luce dicha tendencia, y no es la única semejanza entre la Ilíada y las historias. El historiador aclara en su proemio: esta es la exposición de la historia de Heródoto de Turios. Obviamente menciona a la fundación de esta ciudad, aunque él era de Halicarnaso, para que, con el tiempo, ni los acontecimientos entre los hombres se extingan, ni las obras grandes y también admirables, tanto entre los helenos como entre los bárbaros, desaparezcan. Sin fama ocurrieron, entre otras cosas también a causa de que combatieron unos con otros. Si recordamos los 7 primeros versos de la Ilíada, también notaremos que allí se aludía a la causa de un conflicto dentro del Magno que llevó a los helenos contra los bárbaros. Como todo canto épico, buscaba igualmente la perpetuación de la fama de aquellos valientes y de sus obras. Particularmente habría que subrayar la importancia de la causa, aitía, por lo que el plan de la obra queda perfilado claramente. El enfrentamiento con el Oriente no es fortuito, sino que tiene una ancestral raíz que alcanza época mítica nuevamente. Todo comienza con el rapto de una mujer. Io, princesa argiva raptada por los fenicios. Racionalización del antiguo mito muy al estilo de los logógrafos. Los helenos raptarían después y casi como un descargo a Europa y a Medea para rematar con el rapto que provocaría una verdadera guerra, el de Helena, vínculo obvio con la epopeya. La discusión sobre las naturalezas de los raptos y su consecución auténtica ocupa los siguientes parágrafos del texto, donde Heródoto señala que los persas sostenían que no se había ocupado de los raptos de sus mujeres, sino que fueron los griegos quienes armaron una flota para destruir a Troya y detonaron con ello el odio bárbaro, e incluso se alude a la no presencia de Helena en la ciudad, sino en Egipto, así como de la versión fenicia de una Io que huye con el capitán del barco y no es raptado. En dichas variantes y reflexiones podemos reconocer, según mi juicio, un ánimo de especulación que no se ofrecía en historiadores anteriores, como vimos, una necesidad de Heródoto por indagar la verdad. A pesar del sentido legendario que ensombrecía el carácter verídico de la exposición herodótea, el historiador concluye: pero yo,
aludiendo acerca de ello, no me encaminaré a que ocurrieran estas cosas así, o incluso de otra forma, pues sé quién fue el primero en iniciar obras injustas contra los helenos. Continuaré adelante con mi relato, habiendo señalado esto, ocupándome por igual de las pequeñas y grandes ciudades de los hombres, puesto que las antiguas ciudades que eran grandes, muchas de ellas han llegado a ser pequeñas, y las que en mi tiempo eran grandes, primero fueron pequeñas. Siendo un versado en que la humana felicidad nunca es permanente en esta vida, recordaré a ambas por igual. Si bien el principio de la inestabilidad del mundo fue algo ya enunciado por los presocráticos y era incluso común en el pensamiento tradicional heleno, Heródoto parece remarcarlo como parte de la incompetencia para elucidar la razón de un acontecimiento tan brutal como lo fue la guerra médica, como si se buscara una justificación y no una causa. La agresión que principia todo nace en un ambiente diferente, implica una responsabilidad moral y jurídica, política en última instancia, y se halla en aquellas obras injustas que son obviamente las del rey Creso, que somete a los jonios y se enriquece lo suficiente como para atraer la mirada del persa Ciro. En la historia de la guerra troyana, en la posibilidad de una Helena que permaneció en Egipto, Heródoto apunta causas de índole económica, de interés mezquino por apoderarse de los bienes fabulosos de Príamo. Los griegos habrían mentido, de allí que los dioses finalmente los habrían socavado en su orgullo y su inmoralidad. Algo de ello podemos también reconocer en Creso y su hibris, en ese considerarse el hombre más dichoso, atentando con ello al principio de respeto que los dioses merecen y que queda presentado en la ahistórica entrevista entre Solón y el monarca, donde la filosofía popular revela y enfatiza toda una serie de valores éticos para concluir de la siguiente manera. Es necesario observar el resultado final de todo y en qué resultará, pues entonces a muchos la divinidad, habiendo mostrado la prosperidad, los volvió proscritos. Diciendo estas cosas, en lo más mínimo agradó a Creso. Un fondo teleológico puede reconocerse en toda esta auscultación de la causa bélica, concepción del acontecer humano que alcanza la divinidad y regresa al hombre ominosamente. La historia de Lidia es como una advertencia también al magnífico imperio persa que ocupara su lugar y que también se negó a reconocer humildemente su lugar en el universo, y de allí su caída ante el pequeño contrincante. Herencia épica tamizada por la reflexión filosófica de su tiempo y expuesta como verdadera historia por Heródoto. La historia de Creso patentiza cómo la agresión primera es la otra razón que se vincula en la ignominiosa caída de un soberbio. En una nueva historia de corte aleccionador, Heródoto presenta al monarca despreciando las sugerencias de un prudente consejero, nuevamente como hizo con Solón. El monarca interpreta mal las palabras divinas de Apolo y su ambición lo lleva a luchar con Ciro, fundador del imperio persa, con las patéticas consecuencias que expone de inmediato el historiador. Antes de hacerlo, sin embargo, Creso intenta conseguir la alianza del más poderoso estado heleno y Heródoto hace una digresión sobre la historia de Atenas en tiempos de Pisístrato y de Esparta en los de Licurgo hasta la época de Creso, por lo que el plan de la obra sigue presente y las partes aparentemente inconexas se ordenan encaminándose por igual al objetivo didáctico de la historia, siempre según Heródoto. El resto del libro primero traslada el centro de la atención narrativa a Persia, que será el hilo conductor hasta el enfrentamiento final con los helenos. La mención de los diversos pueblos que, como vimos, algunos interpretan libros independientes, forzados a relacionarse con el acontecimiento capital de la guerra, hacen su aparición a medida que el imperio persa, en su expansión imparable, entra en contacto y conflicto con ellos. Y el arguye, nuevamente gracias a Schroeder, es un ejemplo de la técnica asociativa, procedimiento que invierte el autor al comienzo de la obra por razones de presentar la causa de todo ello.
El hilo conductor de los libros sobre los diversos pueblos es el expansionismo persa, con ese imparable ánimo de dominio y poder que rayará finalmente en la presunción casi divina de su monarca, aludiendo claramente a la hibris y presagiando la acometida de los dioses, mismas cuestiones que se reconocen aquí y allí a lo largo del texto. El primero de los libros se organiza en 4 historias o logos claramente diferenciadas: el lidio, el persa, el babilonio, el masajeta, el libro segundo y el egipcio, perdón. El libro segundo es un logos completo sobre Egipto, pero dado que culmina con la historia del país, se enlaza con la conquista persa y la figura de Cambises que inaugura el libro tercero. El carácter de gibristez del rey persa se reconoce no solo en el aparente desastre de sus expediciones, sino que lo enfatiza con las historias sobre la irreverencia de Cambises por el ámbito sagrado de los egipcios, lo que también le da pie a un excurso sobre el relativismo de los usos y costumbres en el mundo. El autor continúa con el ejemplo del tirano Polícrates de Samos y el nexo nuevamente se destaca al presentar las relaciones políticas entre este y el monarca persa. El libro cuarto ya preludia a la famosa guerra sin dejar de lado el hilo que ha conducido a ella, el expansionismo persa. Sin embargo, Heródoto se guarda también de ofrecer otros criterios que no dejan la guerra en un mero interés personal, y el marco son las guerras escitas emprendidas por el gran rey, lo que por otro lado le da pie para el logos de Escita y el excurso del Livio en la ya señalada conformación triádica de geografía, etnografía e historia que alcanza finalmente el ataque persa. A partir del libro quinto, el avance persa se cierne ya sobre la Hélade y la historia de Grecia pasa a primer plano, con la sublevación jonia y la misión de Aristágoras le permite abordar la historia de Esparta, continuando la ya expuesta en el libro primero, y de Atenas igualmente, aderezando todo con sus acostumbrados excursus y digresiones. Prueba de que la división de los libros no pertenece a Heródoto es que no se reconoce un tránsito entre los libros quinto y sexto, sino que sigue con la extensión de la revuelta del Helesponto, Caria y Chipre, el contraataque persa y la sofocación de la revuelta por parte de estos. Como se ha podido notar y a lo que he hecho un reiterado énfasis, es el hilo conductor de la trama general de la obra que puede reconocerse, la expansión del imperio persa y el carácter soberbio que ello va arrastrando. Heródoto busca antes que nada la responsabilidad moral, la causa de los males que se padecen, y la revisión general de su obra parece confirmar ambas aserciones. Para el halicarniense, la haitía no responde únicamente al carácter inmoral que puede adquirir un gobernante o una nación y la correspondiente venganza divina, sino que también incluye otras medidas como las económicas o las históricas. Es una relación lógica que se descubre en su lectura, esa serie de raptos cruzados y malentendidos culturales que yacen en su enunciación. El equilibrio territorial donde cada quien debe atender a lo suyo y no inmiscuirse con los demás, y por supuesto la relación lógica entre la quema de Sardes y la de Atenas. Pero Heródoto no deja de ver que todas ellas pueden ser más un pretexto para las ambiciones de un hombre o de una nación, por lo que el peso moral obliga a inclinar la balanza y la evidencia de tal responsabilidad moral se encumbra en la reflexión histórica de nuestro autor cuando Jerjes admite sus verdaderas intenciones para con Grecia y el mundo. En verdad, a causa de estas cosas estoy decidido a movilizar los ejércitos contra ellos. Reflexionando, encuentro que tales cosas son buenas si sometemos a estos y también a los que están en su entorno, aquellos que habitan la región de Pélope el Frigio. Aceptaremos que la tierra pérsica está limitada por la luminosidad de Zeus, pues el sol no contemplará ninguna región limitada, sino la nuestra. Mas yo, junto con vosotros, conformaré una sola región de todas las suyas, luego de atravesar toda Europa, pues considero obtener esto, no habrá ciudad de hombres, ni nación alguna, ni persona ninguna que abandonar,
ni existirá este marchar a la guerra para nosotros, descontados estos sometidos. Así, para nosotros se encontrará bajo el yugo esclavo los culpables y también los inocentes. Esta última frase da cuenta de forma clara que Jerjes comete una injusticia arrastrando por su adición el resto de sus razones desmerecen ante tal aseveración. Nada puede extrañar entonces que haya perdido de manera tan ominosa, pues la justa retribución divina, la némesis, se percibe como lo que habrá de padecer, y los últimos libros parecen abocarse a ello. Los libros finales presentan una estrecha relación estructural con el argumento central expuesto, a más de que las digresiones poseen el mismo sentido, para concluir en el enfrentamiento final entre griegos y bárbaros. El sabor épico que todo ello encierra y que desde el principio Heródoto no dejó de mostrar, se reconoce incluso en el ritmo acelerado que toma su narración, algo muy parecido a lo que sucede en la Ilíada. El último capítulo de la obra, aunque ha recibido diversas interpretaciones, parece aludir a ese mismo sentido de responsabilidad moral que termina por aleccionar con el dolor y la derrota. El historiador rememora en su acostumbrado excursus didáctico cuando Ciro recuerda a los persas la conveniencia de la moderación luego de sus propias conquistas que lo han favorecido tanto y que ya ha perdido sus capacidades dominantes y tiende a la molicie, por lo que se arriesgan a ser ellos ahora los sometidos. Así, los persas, reconociéndole, se marcharon alejándose, convencidos por la reflexión proveniente de Ciro, y prefirieron gobernar, habitando un territorio empobrecido, más que ser esclavos cultivando valles fértiles para otros. Me parece claro que es un paradigma para cualquiera que lea la obra de Heródoto como una pieza de enseñanza histórica, aplicable tal recuerdo al acontecido mucho tiempo después a sus descendientes en territorio griego. Al mismo tiempo, Argullo, Heródoto deja en claro que lo mismo puede aplicarse a los griegos que por los años de su vida ya corrían hacia un destino parecido. A pesar de este atractivo punto de vista, pareciera, por una serie de incongruencias y de promesas no cumplidas, que la pieza se halla inconclusa, que la muerte sorprendiera a Heródoto antes de perfilar definitivamente los últimos detalles de su magno trabajo.